Una imagen, una sola imagen, ha vuelto a poner a Vinicius Jr. en el centro de todas las conversaciones, y no precisamente por algo que haya pasado dentro del campo. El 14 de junio, en pleno Mundial 2026, las cámaras captaron a Virginia Fonseca, su expareja, animando a la selección de Brasil desde las gradas. Y esa imagen, sin ningún anuncio, sin ninguna declaración, sin absolutamente ningún contexto añadido, fue suficiente para que medio internet empezara a hacerse la misma pregunta. ¿Qué hace ella ahí? Vamos a empezar justo por este momento, porque es lo más reciente y lo que ha vuelto a encender la mecha. Y después vamos a ir hacia atrás para entender por qué esta historia tiene tanto peso, por qué no es la primera vez que algo así ocurre entre estos dos, y por qué, justo ahora, en medio de un mundial, cualquier gesto relacionado con Vinicius se convierte automáticamente en un titular mundial. La presencia de Virginia Fonseca en el estadio, apenas semanas después de haber confirmado públicamente su ruptura con el delantero del Real Madrid, desató de inmediato una ola de especulación en redes sociales. Según recogen varios medios, una parte de los aficionados interpretó esa aparición como una señal clara de que podría estar gestándose una reconciliación, mientras que otra parte insistió en que su presencia no tenía nada que ver con Vinicius directamente, sino con su apoyo habitual a la selección brasileña, algo que ella ya había hecho en numerosas ocasiones durante la relación, y también antes de que ésta existiera. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, lo que se vio fue a Virginia disfrutando del partido, animando a Brasil junto al resto de la afición, en una imagen que, como dicen los propios medios que cubrieron el momento, dio la vuelta al mundo digital en cuestión de horas. Y aquí está el detalle clave que conviene remarcar. En medio de un mundial, cualquier gesto que pueda vincularse, aunque sea de forma indirecta, al entorno personal de Vinicius se amplifica de una manera completamente desproporcionada. Lo que en una semana cualquiera del año sería, como mucho, una foto más de una influencer disfrutando de un partido de fútbol, en plena Copa del Mundo se convierte en material de debate, de memes, de hilos enteros analizando lenguaje corporal, ángulos de cámara y posibles miradas cómplices. Para entender por qué esta imagen generó tanto ruido, hay que retroceder justo a las semanas anteriores, porque la ruptura entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca todavía está muy reciente, y el ambiente alrededor de ambos sigue cargado de versiones, de detalles que no terminaron de cerrársese del todo, y de un desenlace que, según cuentan varios medios, fue bastante más abrupto de lo que parecía en un primer momento. La historia, contada desde el principio de esta última etapa, comienza unos días antes del anuncio oficial de la ruptura. Según información que circuló en programas de espectáculos brasileños, el detonante habría sido una coincidencia ocurrida en Madrid el lunes 11 de mayo. Esa noche, mientras Vinicius y Virginia cenaban juntos, en el mismo local se encontraban también dos modelos brasileñas, que según las versiones que circularon, habrían sido invitadas previamente por el propio futbolista. Esta situación no solo afectó a la pareja, sino que también puso en el centro de la conversación a un compañero de plantel de Vinicius en el Real Madrid, Éder Militão, cuyo nombre quedó vinculado a esa misma noche en varias informaciones que se publicaron después. Apenas unos días más tarde, el jueves 14 de mayo, ocurrió algo que, visto en retrospectiva, muchos señalan como el último gesto público de normalidad entre ambos. Virginia estuvo presente en el Santiago Bernabéu, siguiendo el partido en el que el Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo. Durante el encuentro, publicó varias historias en su Instagram con referencias amorosas hacia Vinicius, que disputó el partido completo. Todo parecía, al menos desde fuera, como una tarde más de apoyo de pareja, similar a tantas otras que ya habían compartido públicamente desde que oficializaron su relación. Pero horas después de esas publicaciones cargadas de cariño, Virginia subió un comunicado mucho más extenso, acompañado de una fotografía en blanco y negro junto a Vinicius, en el que anunciaba el final de la relación. En ese mensaje, recogido por distintos medios, ella escribió que siempre se permitiría vivir de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien es. Explicó que, mientras estuvieron juntos, se entregó por completo, como hace con todo lo que se propone en la vida, pero que también es mujer, y que quería permitirse experimentar eso sin crear barreras, conservando siempre el respeto que dice haber tenido en cualquier relación. Y añadió una frase que muchos repitieron después en redes, que a lo largo de su vida ha aprendido a nunca negociar lo que para ella es innegociable. El cambio de tono fue tan brusco,
pasar de las historias románticas durante el partido a un comunicado de ruptura unas horas después, que generó de inmediato un aluvión de preguntas en redes. ¿Había pasado algo entre ambos en esas horas intermedias? ¿Venía esto de mucho antes y simplemente se hizo público de golpe? ¿Habría alguna posibilidad de reconciliación más adelante? Según el periodista brasileño Leo Díaz, los rumores de separación ya venían circulando desde días atrás, porque Virginia había dejado de comentar y de darle me gusta a las publicaciones del futbolista. Un gesto que, en el universo de las redes sociales, suele interpretarse casi como una declaración en sí misma. Y aquí llega uno de los detalles que más se ha repetido en la cobertura de este caso. Mientras todas estas versiones resonaban, Vinicius subió una fotografía junto a Virginia, pero la eliminó horas más tarde, lo que no hizo más que sembrar todavía más dudas sobre lo que estaba ocurriendo realmente entre ellos. Una foto que aparece y que después desaparece justo en el ojo del huracán de los rumores es exactamente el tipo de gesto que en redes sociales se analiza letra por letra, segundo por segundo, intentando descifrar qué significaba, por qué se subió y por qué, poco después, se borró. Para terminar de entender el contexto, hay que mencionar también que, según replicó el portal Wall, apenas 2 semanas antes de todo esto, Virginia había salido a desmentir directamente ante la prensa los rumores de separación que ya circulaban en ese momento. Sus palabras, en ese momento, fueron tajantes. Dijo que seguían juntos, que todo estaba bien, que estuvieran atentos y que pronto estaría en Madrid con él. Es decir, apenas 2 semanas antes del comunicado de ruptura, la propia Virginia había salido públicamente a apagar cualquier rumor de crisis. Y sin embargo, pocos días después, todo cambió. Tras el comunicado de Virginia, Vinicius respondió con un mensaje propio en una historia de Instagram. Un mensaje breve, agradecido, sin ningún reproche, agradeció cada momento y cada aprendizaje compartido, dijo que habían sido inolvidables y le deseó lo mejor y mucho éxito en su vida, afirmando que siempre le estaría agradecido por haberle dedicado una parte de la suya. Un mensaje, en definitiva, que muchos describieron como elegante, maduro, sin confrontación, en línea con el de ella. Ambos optaron por cerrar este capítulo con palabras de agradecimiento, dejando entrever que, más allá del final de la relación, prevalecía el respeto mutuo. Y si esta historia ya tiene de por sí muchos ingredientes para generar conversación, hay un dato más que conviene tener en cuenta, porque cambia completamente la forma de leer todo lo anterior. Esta no es la primera vez que Vinicius Jr. y Virginia Fonseca pasan por un proceso de ruptura y posterior reconciliación. De hecho, su historia como pareja está marcada, prácticamente desde el principio, por este tipo de idas y venidas. Hay que remontarse a julio del año pasado para encontrar el origen de todo. Fue entonces cuando empezaron a circular los primeros rumores de un posible romance entre ambos, coincidiendo con la celebración del cumpleaños 25 de Vinicius. A partir de ahí, la pareja comenzó a generar repercusión en redes sociales y fue vista junta en varias ocasiones, aunque sin confirmación oficial durante meses. La confirmación llegó en octubre, durante un viaje romántico que realizaron juntos a Mónaco. Vinicius publicó una fotografía abrazado a Virginia, con globos en forma de corazón de color rojo, peluches de fondo y confeti también en forma de corazón con una bow a cada lado, en una imagen que dejaba pocas dudas sobre el estado de la relación. Sin embargo, lo que pocos recuerdan ahora es que esa misma relación, prácticamente desde su confirmación, ya había pasado por una primera crisis seria. Según se contó en su momento, apenas unos meses después de empezar, Vinicius tuvo que disculparse públicamente con Virginia después de que ella descubriera, en el teléfono del futbolista, mensajes de tono coqueto con otras mujeres. Ante esto, Vinicius emitió una disculpa pública en la que reconoció que todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer, y que él había vivido recientemente una situación que le hizo reconocer actitudes que, según sus propias palabras, no representaban quién quería ser ni el tipo de relaciones que quería construir. Tras esa primera crisis, llegó la primera reconciliación. El delantero aprovechó unos días de descanso concedidos por el cuerpo técnico del Real Madrid para viajar de nuevo a Mónaco, esta vez junto a Virginia y también junto a Eder Militán y su pareja. Fue allí donde la pareja confirmó su reconciliación mediante una nueva publicación, con fotografías en las que aparecían sonrientes, cómplices y, según se describió entonces, visiblemente felices, anunciando así que el noviazgo se retomaba. Aquellas imágenes, llenas de simbolismo, con pétalos, velas y de nuevo las iniciales BOBE y OB,
parecían cerrar el episodio y abrir una nueva etapa, esta vez desde lo que muchos medios describieron como una mayor serenidad. Incluso después de esa reconciliación, siguieron circulando rumores, en este caso sobre una posible boda. Hubo informaciones que apuntaban a que la pareja podría estar considerando dar un paso más en su relación, algo que llevó a Virginia a salir, de nuevo, a desmentir tajantemente esos rumores, dejando claro que no había ningún plan de boda en ese momento y pidiendo que se terminara con esa clase de especulaciones. Y así llegamos otra vez al presente. Una relación que, en apenas un año, pasó por rumores iniciales, confirmación pública, una primera crisis por mensajes con otras mujeres, una reconciliación cargada de simbolismo, especulaciones de boda desmentidas y finalmente, una segunda ruptura, esta mucho más definitiva en el tono, justo a pocas semanas del inicio del Mundial. Un patrón de idas y venidas que, para muchos seguidores, es justamente lo que explica por qué la simple presencia de Virginia Fonseca en las gradas del Mundial, animando a Brasil, fue suficiente para reactivar todas las especulaciones. Porque, si la historia entre ellos ya ha demostrado que una ruptura no siempre es el final, ¿por qué esta vez tendría que ser diferente? Esa es, en esencia, la pregunta que se están haciendo muchos aficionados en redes sociales estos días. Algunos señalan que el hecho de que Virginia siga acudiendo a eventos relacionados con la selección brasileña, aunque sea como aficionada, mantiene un vínculo, aunque sea simbólico, con el entorno de Vinícius. Otros, en cambio, recuerdan que ella ya apoyaba a la selección y a sus jugadores incluso antes de que existiera cualquier tipo de relación con el futbolista, y que no hay ningún motivo para pensar que su presencia en el estadio tenga que estar necesariamente relacionada con él. Lo que sí es innegable es el momento en el que ocurre todo esto. Vinícius Jr. llega a este mundial como una de las figuras de referencia de la selección de Brasil, en un torneo en el que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará recuperar su mejor versión después de varios años de resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas históricas del país. En ese contexto, cualquier distracción mediática alrededor de uno de sus jugadores más mediáticos se convierte, automáticamente, en parte de la conversación previa a cada partido, acompañando los análisis tácticos y las previas deportivas, con preguntas que nada tienen que ver con el rendimiento dentro del campo. Y es precisamente ahí donde está el debate que se ha instalado en redes y en programas de espectáculos brasileños en los últimos días. Si una historia personal tan reciente, tan cargada de idas y venidas, y ahora reactivada por una sola imagen en las gradas, puede de alguna manera convertirse en un foco de atención añadido para Vinícius justo en el peor momento posible, en plena Copa del Mundo, con los ojos de todo un país puestos en él. Por ahora, ni Vinícius ni Virginia han hecho ninguna declaración adicional desde la aparición de ella en el estadio. Silencio total por ambas partes, como ya ocurrió tras el comunicado de ruptura de mayo. Lo único que existe, de momento, es esa imagen, esa presencia en las gradas, y todo el debate que ha generado entre los aficionados, unos hablando de reconciliación, otros de simple coincidencia, y de fondo, la pregunta que sobrevuela toda esta historia, y que, probablemente, va a seguir acompañando a Vinícius durante las próximas semanas de torneo. Y para entender por qué este tipo de historias generan tanto interés, conviene pensar también en quién es Virginia Fonseca más allá de su relación con Vinícius. Porque no hablamos de una persona anónima que de repente apareció en la vida de un futbolista famoso. Virginia es, ella misma, una de las figuras digitales más importantes de Brasil. Acumula decenas de millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Empezó a hacerse conocida en YouTube siendo apenas una adolescente, y con el tiempo construyó un imperio propio que incluye su propio programa de televisión en una de las cadenas más importantes de Sudamérica, además de proyectos empresariales y de publicidad que la convierten en una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Antes de Vinícius, estuvo casada con el cantante C. Felipe, con quien tiene 3 hijos, y esa separación, según se contó en su momento, fue descrita por ambos como una decisión mutua, aunque profundamente triste para los dos. Es decir, cuando hablamos de Virginia Fonseca, no hablamos solo de la ex de Vinícius, sino de una figura pública, con un peso mediático propio, comparable o incluso superior en algunos aspectos al de muchos futbolistas. Y esto es importante, porque ayuda a explicar por qué cualquier movimiento suyo, cualquier publicación, cualquier aparición pública, tiene un alcance enorme por sí misma, independientemente de con quién esté o haya estado relacionada sentimentalmente.
Cuando dos figuras de ese calibre, una del mundo del fútbol y otra del mundo de las redes sociales y la televisión, se cruzan en una relación, el resultado es prácticamente una tormenta mediática permanente, donde cada gesto, cada silencio, cada me gusta o la ausencia de él se convierte en material de análisis. Esto también ayuda a entender por qué la reacción a la imagen de Virginia en el Mundial fue tan inmediata y tan masiva. No se trata simplemente de la ex de un futbolista apareciendo en un estadio, sino de una de las personalidades más seguidas de Brasil, con una audiencia propia enorme, apareciendo justo en el evento deportivo más importante del año para su país, y justo en un momento en el que su historia personal con uno de los protagonistas de ese evento sigue fresca, sigue generando titulares, y sigue sin tener un cierre que convenza del todo a quienes han seguido de cerca cada capítulo de esta relación. A esto se suma otro factor que los analistas de espectáculos brasileños han señalado en los últimos días: el contraste entre el silencio actual de ambos y la cantidad de declaraciones, comunicados y publicaciones que sí hicieron en cada uno de los episodios anteriores de esta relación. Cada vez que hubo una crisis, una disculpa, una reconciliación o una ruptura, tanto Vinicius como Virginia se explicaron públicamente, con mensajes extensos, cuidadosamente redactados, que terminaban siendo analizados palabra por palabra. Esta vez, sin embargo, tras la aparición de Virginia en el Mundial, no ha habido ningún mensaje de ese tipo. Y ese silencio, paradójicamente, en lugar de calmar la situación, ha conseguido el efecto contrario. Ha dejado el terreno completamente abierto para que sea el público, los aficionados y los programas de espectáculos quienes construyan sus propias teorías sobre lo que está pasando. Conviene también situar todo esto dentro del calendario real del Mundial. Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, llegó a este torneo dentro del grupo que compartía con Marruecos, Escocia y Haití, debutando el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, después de haber disputado amistosos previos contra Panamá en el Maracaná y contra Egipto en Cleveland. Vinicius forma parte del bloque de jugadores que Ancelotti considera indiscutibles y se espera que sea una de las piezas más importantes en el ataque brasileño durante todo el torneo. En este contexto, cada partido, cada entrenamiento, cada conferencia de prensa se convierte en una oportunidad para que los periodistas, especialmente los brasileños, intenten obtener alguna reacción, alguna pista, sobre el estado personal del jugador, aunque las preguntas se disfracen de cuestiones puramente deportivas. Y aquí es donde entra en juego algo que cualquier aficionado al fútbol conoce muy bien: la delgada línea entre lo que ocurre dentro del campo y lo que ocurre fuera de él, especialmente cuando se trata de jugadores de la magnitud de Vinicius. Históricamente, los grandes torneos han estado siempre acompañados de historias paralelas, de vidas personales que se cruzan con el calendario deportivo, de relaciones que se rompen, se rehacen o se reactivan justo cuando las cámaras de medio mundo están encendidas. No es la primera vez que esto pasa, y desde luego no será la última. Pero cada vez que ocurre, genera el mismo tipo de conversación: la de cuánto puede influir realmente la vida personal de un deportista en su rendimiento, y la de hasta qué punto el público tiene derecho a especular sobre algo que, en el fondo, sigue siendo privado, aunque se desarrolle bajo el foco más grande posible. Lo que está claro, a día de hoy, es que la historia entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca sigue abierta, en el sentido de que ninguna de las dos partes ha cerrado la puerta de manera tajante a nada, simplemente porque no han vuelto a hablar del tema. Y mientras ese silencio se mantenga, cada aparición pública de cualquiera de los dos, por mínima que sea, va a seguir siendo interpretada, analizada y discutida, especialmente en un contexto como el de un mundial, donde absolutamente todo lo relacionado con sus protagonistas se convierte en noticia. ¿Tú qué crees? ¿Es pura casualidad que Virginia Fonseca esté en las gradas del Mundial animando a Brasil? ¿O el patrón de idas y venidas que ya conocemos entre ellos hace que esta vez sea diferente? ¿Y crees que algo así puede pesarle a Vinicius en la cabeza durante el torneo? ¿O es solo ruido de redes sociales que no tiene ningún impacto real en lo que pasa dentro del campo? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te ha gustado este repaso y suscríbete para que no te pierdas cómo sigue evolucionando esta historia a medida que avance el Mundial.